¿Qué harían si supieran que casi la mitad de los trabajos que conocemos hoy, incluyendo quizás el suyo o el de alguien cercano, están a punto de esfumarse en las próximas 2 décadas? Es una cifra que asusta bastante cuando la escuchas por primera vez. Totalmente. O sea, imaginen despertar un día y ver que profesiones enteras simplemente ya no requieren humanos. Hoy en Hablemos de Datos, vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre la automatización, la inteligencia artificial y el futuro de nuestras propias carreras. Así es, hay muchísimo que desempacar hoy. Y antes de arrancar, recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp para mantenerte actualizado sobre nuestras emisiones. El link está en la descripción. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Qué gusto estar aquí de nuevo para desmenuzar toda esta información, porque es un tema que toca una fibra muy sensible en todos, ¿no? Nuestro medio de vida. Ok, vamos a desempacar esto. Tenemos sobre la mesa un estudio súper exhaustivo de la Universidad de Oxford. Y a ver, no es cualquier institución lanzando predicciones al aire. No, para nada. Es un análisis muy riguroso. Exacto. Y el dato central que arrojan es que el 47% de los empleos actuales van a desaparecer en los próximos 25 años. Estamos hablando de casi 1 de cada 2 empleos. Sí, es un número fuerte. Pero si conectamos esto con el panorama general, la intención de este análisis no es, digamos, sembrar el pánico. Claro, no se trata de asustar a quienes nos escuchan. Exactamente. La misión aquí es entender la mecánica detrás de estos cambios, porque al comprender qué tareas se pueden automatizar, podemos prepararnos. Algunas profesiones sí van a desaparecer por completo, absorbidas por máquinas. Ajá. Pero otras no van a desaparecer del todo, solo que la tecnología será tan eficiente que la intervención humana será mínima, reduciendo drásticamente las vacantes. Y lo loco es que esto no es ciencia ficción. O sea, ya empezó y lo estamos viendo frente a nuestros ojos en tareas cotidianas de atención al cliente. Un ejemplo clarísimo es, pues, ir a hacer las compras. Sí, las cajas de autoservicio en los supermercados fueron como ese primer gran paso. Que al principio eran lentísimas, ¿verdad? La máquina se trababa o no leía el código. Claro, requerían mucha supervisión. Pero la tecnología evolucionó hacia algo que llaman fusión de sensores. El caso de las tiendas Amazon Go es el ejemplo perfecto. Donde ya ni siquiera hay escáneres. Exacto. El espacio opera con visión por computadora. Cuando entras, hay una red de cámaras en el techo que rastrea tu movimiento esquelético. ¡Wow! Y, a la vez, los estantes tienen sensores de peso milimétricos. Entonces, si levantas un jugo, la cámara sabe qué brazo lo hizo. Y el estante registra el cambio de peso exacto. Es literal la misma sensación que robar legalmente en una tienda. ¡Tal cual! Toda la carga mental de pagar desaparece. Tomas el jugo, sales caminando y el sistema te lo cobra a la tarjeta. Pero a ver, instintivamente pienso, instalar cientos de cámaras y sensores debe ser carísimo. ¿Esto es solo para darle comodidad al usuario o de verdad reducir costos justifica la inversión? Lo fascinante aquí es que son ambas cosas operando juntas. Al principio, claro, es prohibitivo, pero entra en juego la ley de Moore. Los componentes se abaratan. Sí, cada año los sensores son más baratos y potentes. Para la empresa, eliminar la necesidad de cajeros en múltiples turnos, evitar horas extras y erradicar los descuadres de caja, pues justifica la inversión inicial rápidamente. Tiene todo el sentido. Y si eliminan esa fricción de hacer fila en el súper, me imagino que la comida rápida es la siguiente en la lista. 100%. Es otra industria masiva impulsada por lo mismo. Porque si lo pensamos bien, una hamburguesería es básicamente una fábrica de ensamblaje disfrazada de restaurante, ¿no? Exactamente. Menú limitado, ingredientes exactos, tiempos medidos, no hay mucha creatividad en armar un combo. Ese es el punto clave. La inteligencia artificial y la robótica brillan en entornos así de estandarizados. Ya vemos kioscos digitales en todos lados para pedir. Sí, adiós al humano en la caja. Ni se distrae como un humano después de 8 horas de turno. Esa es la consistencia que buscan. Y, si la tecnología puede sustituir a quien te atiende en un mostrador, el siguiente paso lógico son los intermediarios que operan detrás de una pantalla. Los agentes de viaje son el ejemplo de manual aquí. Uf, sí. Hace 20 años tenías que llamar a una agencia para armar unas vacaciones medio complejas. Y el agente se pasaba horas llamando a aerolíneas y hoteles. El mecanismo que eliminó eso se llama API.
la interfaz de programación de aplicaciones. Plataformas como Expedia o Booking. Exacto. Se conectan directo a las bases de datos. El algoritmo hace en milisegundos lo que al humano le tomaba horas de llamadas, cruzando precios, para darte la ruta más barata. O sea, el intermediario desapareció porque la información se democratizó. ¿Pasa lo mismo con el telemarketing? Totalmente. Vender por teléfono llamando en frío es súper obsoleto ya. Y molesto. Nadie contesta. Y si contestas, los filtros de spam del celular te bloquean la llamada de todos modos. Exacto. Es infinitamente más efectivo lo que hacen Amazon o las redes sociales, que analizan tu historial y te muestran el anuncio exacto en el momento preciso. Algoritmos hipersegmentados. Y bueno, esa misma lógica descentralizada digital explica por qué cada vez hay menos cajeros de banco. Claro, la banca móvil convirtió tu celular en una sucursal abierta las 24 horas. La necesidad de ir a interactuar con un humano para pagar un recibo simplemente se esfumó. Ok, hasta aquí hemos hablado de automatizar información, servicios digitales o atención en tiendas. Pero el informe de Oxford dice que esta ola también golpea el mundo físico. Y ahí entramos al transporte y la logística. El sector del transporte está frente a una disrupción monumental. Taxistas, choferes de autobús y, muy en especial, los conductores de camiones de carga pesada. Que parece una tarea súper compleja para una máquina, ¿no? Lo parece, pero en una autopista interconectada, manejar es esencialmente seguir reglas de tránsito, mantener el carril y medir distancias. Algo que las máquinas hacen perfecto. Exacto. Con tecnologías como el LIDAR, que son radares láser, y el aprendizaje automático, los vehículos procesan su entorno en 3D con una precisión sobrehumana. Y ahí es donde entran las proyecciones de Elon Musk sobre flotas de taxis 100% autónomos. Pero en los camiones de carga la ventaja es innegable. Un chofer humano, por ley y por biología, tiene que frenar a dormir. Un camión autónomo, no. Rompe esas barreras biológicas. Puede rodar 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo frena para recargar energía. Y las fuentes hacen una analogía buenísima sobre el futuro del transporte de pasajeros. Dicen que pedir un carro será idéntico a pedir un ascensor. Es una imagen brillante, ¿verdad? Totalmente. Pulsas un botón, entras a la caja metálica, presionas el destino y la máquina te lleva. Nadie espera que haya un señor adentro del ascensor moviendo palancas. Exacto. Esa fue una profesión que se extinguió hace muchísimo. Y la automatización física llega hasta los cimientos de nuestra comida, la agricultura. Sí, pasamos de la fuerza bruta y el tractor a lo que llaman el smart farming, la agricultura inteligente. Espera, para quienes no somos ingenieros agrónomos, cuando las fuentes hablan del Internet de las cosas en el campo, ¿de qué hablamos? ¿Le ponen módem Wi-Fi a los tomates o cómo funciona? Sería gracioso, pero no. Imagina, redes de monitoreo constante, sensores diminutos enterrados a lo largo de cientos de hectáreas. Ajá. Miden humedad, niveles de nitrógeno, temperatura, todo en tiempo real, y envían esos datos a un servidor central. Wow. Luego, algoritmos cruzan esa información con el pronóstico del clima satelital. Así saben exactamente qué cuadrícula del campo necesita agua o fertilizante en ese momento. O sea, ¿nada de regar a ojo? Nada de eso. Y luego envían drones autónomos que aplican el tratamiento con precisión milimétrica. Hasta usan brazos robóticos con cámaras de alta velocidad para cosechar. Robots arrancando fruta. Sí, pueden identificar por el color si una manzana está madura. Y la arrancan con unas pinzas acolchadas sin magullarla. Es una locura. El agricultor pasa de usar fuerza bruta a ser básicamente un gestor masivo de bases de datos. Y esa precisión robótica extrema me acuerda a un dicho súper sarcástico que venía en los reportes sobre la manufactura. A ver, ¿cuál es? Dice, en la fábrica del futuro solo trabajarán una persona y un perro. La persona para alimentar al perro y el perro para morder a la persona si intenta tocar las máquinas. Es crudo, pero es un reflejo muy real de la autonomía industrial. Las máquinas operan tan rápido y con tolerancias tan microscópicas que meter una mano humana es más un riesgo de arruinar la producción que otra cosa. Bueno, hasta aquí hemos hablado de trabajos manuales, rutinarios o de fuerza física. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Si quienes nos escuchan creen que por tener un título universitario o un trabajo de cuello blanco están a salvo, pues no. Así es. Esa es la gran sorpresa de esta revolución.
la rapidez con la que la IA está conquistando el trabajo intelectual avanzado. Un gran ejemplo es la contabilidad. Una profesión súper respetada y estable históricamente. Pero si diseccionas lo que hace un contador, mucha de su labor es clasificar gastos y aplicar leyes tributarias, y las reglas matemáticas cerradas. Son el postre favorito del software. Exacto. Los algoritmos no interpretan ambigüedades. Aplican normativas a millones de transacciones en milisegundos. Un sistema puede auditar las facturas de toda una transnacional y encontrar anomalías casi al instante, algo que a un equipo de humanos le tomaría meses. Y esto escala hasta Wall Street. El caso de Goldman Sachs que citan es de no creerse. Implementaron una inteligencia artificial que se llama Kensho. Ajá, el famoso Kensho. Bueno, según la fuente, a este sistema le pidieron un análisis de proyecciones de mercado súper complejo. La máquina lo hizo en 30 minutos. Antes, eso mismo le tomaba todo un mes de trabajo a un analista financiero, un humano que cobraba cerca de $35,000 mensuales. Es increíble. Una máquina aplastó un mes de trabajo en el tiempo que te tomas un café. Pero aquí quiero hacer de abogado del diablo. Porque en finanzas siempre hablamos de la intuición, ¿no? Sí, el famoso instinto financiero. Exacto. Los grandes corredores sienten el pánico, leen el comportamiento irracional de la gente. ¿No es un riesgo enorme confiarle el mercado a una máquina hiperrápida que no tiene ese instinto a supervivencia? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre cómo definimos la inteligencia. Sobre los errores rápidos, ya existen cortacircuitos en el mercado que detienen todo si detectan caídas irracionales por algoritmos. El flash crash que le dicen. Sí. Pero sobre la intuición, la neurociencia nos dice que ese instinto profesional suele ser solo el cerebro comprimiendo experiencias pasadas. O sea, la intuición es solo reconocimiento de patrones glorificado. Precisamente. Y el detalle es que Kensho o cualquier IA moderna no solo procesa tus patrones de 10 años de carrera, ingiere simultáneamente décadas de reportes globales, noticias en tiempo real, variaciones geopolíticas hasta el clima. ¡Wow! Saca la correlación de todo eso y decide con una efectividad abrumadora. La máquina no necesita sentir el miedo del mercado, porque puede cuantificar ese pánico matemáticamente leyendo millones de transacciones por segundo. Es fascinante y aterrador a partes iguales. Y esa superioridad del análisis de datos también llega a lo militar. La investigación dice que los soldados de infantería y pilotos irán en declive. La guerra ya no es de trincheras ni de cantidad de tropas. Ahora es pura superioridad tecnológica. Drones, robots que desactivan bombas, redes neuronales. Y hay una ironía gigante aquí. A ver, ¿cuál? Que toda esta tecnología, el Internet, el GPS, los radares, nacieron como proyectos del ejército. Y ahora ese mismo avance está desplazando a los soldados humanos que los crearon. Es un ciclo de desplazamiento súper irónico, la verdad. Un ciclo que también le pegó a los medios impresos y al mundo editorial. Adiós imprentas de papel. Y no es solo cambiar a pantallas, es la inmediatez de la distribución algorítmica. Claro, las redes sociales distribuyen las noticias al instante y a nivel global. Todo se ha desmaterializado. Libros electrónicos, cursos, información. Bueno, y antes de pasar a la conclusión, un recordatorio rápido para unirse a nuestra comunidad de WhatsApp y LinkedIn para debatir sobre estos temas. Bajar estos datos macroeconómicos a cómo afectan nuestras propias carreras ahí en el chat es súper enriquecedor. Y es súper necesario mantener la perspectiva, porque ante toda esta avalancha de estadísticas de que los oficios van a desaparecer, es súper fácil caer en el pesimismo absoluto. O en el pánico. Exacto, pero las fuentes traen un contrapeso intelectual muy valioso. Por ejemplo, líderes tecnológicos como Jack Ma, el fundador de Alibaba, tienen una visión súper distinta. Sí, la perspectiva de Jack Ma es bastante provocadora. Él dice que esta transición a la industria 4.0 sí va a desmantelar trabajos, pero va a crear muchísimos otros que hoy ni siquiera tienen nombre. Trabajos como supervisión ética de algoritmos, mantenimiento de robots, diseño de experiencias inmersivas. Pero lo que a mí me vuela la cabeza de su pronóstico no es en qué vamos a trabajar, sino cuánto. El tiempo de trabajo. ¿Sí? Él argumenta que la eficiencia de las máquinas multiplicará la productividad a niveles absurdos. Entonces, si la IA y los robots hacen las jornadas pesadas de manufactura o contabilidad, la riqueza se desacopla del esfuerzo humano. Exacto, una economía de hiperabundancia. Jack Ma pronostica que
Bajo ese modelo, la semana laboral bajará a 3 días por semana, trabajando solo 4 horas al día. 12 horas a la semana. O sea, en nuestra cultura que glorifica el estar ocupado todo el día, suena hasta ofensivo. Pero la lógica es buena. Si una máquina cosecha 10 veces más rápido y casi gratis, los bienes básicos colapsan en precio. Y por ende, necesitas trabajar menos horas para mantener el mismo nivel de vida. Esa es la promesa teórica de la automatización. Liberar a la humanidad de sobrevivir para que podamos enfocarnos en el ocio, el arte o en simplemente vivir. Bueno, para ir consolidando este torrente de información, yo creo que es momento de sintetizar. El análisis de hoy nos deja conclusiones muy claras. Así es. Resumiendo, número 1. La proyección de Oxford es severa. El 47% de los empleos actuales enfrentan un alto riesgo de ser automatizados en los próximos 25 años. Un impacto masivo. Número 2. Esto no respeta jerarquías. Golpea desde los trabajos físicos y servicios básicos, como vimos con los supermercados o el transporte autónomo, hasta tareas intelectuales y contables en Wall Street con sistemas como Kensho. Y número 3. Que lejos de ser el fin del mundo, personas como Jack Ma ven esto como una transición dolorosa, pero hacia una etapa civilizatoria mejor, donde las máquinas trabajarán por nosotros y nos regalarán semanas laborales dramáticamente más cortas. El verdadero reto será cómo readaptamos la educación y cómo redistribuimos esa riqueza generada por las máquinas. ¿Cuál nos deja con una reflexión final para masticar? Si las máquinas van a hacer el trabajo físico, el servicio al cliente y hasta los cálculos financieros más complejos, ¿qué es lo que nos hará verdaderamente valiosos en el mercado del futuro? Si Kensho procesa los datos, el humano es quien tiene que sentarse con el cliente a darle las malas noticias financieras usando empatía. Si un robot ensambla a la perfección, sigue siendo la chispa creativa humana la que diseña el producto. Quizás, al delegar todo el esfuerzo mecánico y calculador, descubramos que nuestro mayor valor competitivo es la compasión y la creatividad pura. Tal vez, irónicamente, la tecnología nos obligue a ser más humanos que nunca. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos. Y si quieres conversar más a fondo, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo. Hablando de datos.